Y referido esto al coronavirus, ¿cómo ve el panorama? Que el futuro, hace poco conocimos de un científico finlandés, creo que era el origen. ¿Perdón? Irlandés. Irlandés. Ah, sí. bien. Que hablaba de buenas noticias, una pandemia que probablemente la estimaba en 6 meses más y nada más. ¿Cómo la ve usted? Bueno, es interesante porque yo fui a buscar lo que él había dicho a raíz de la producción de este programa de ustedes, que me dijo si yo podía, creo que se llama O'Neill el señor, ¿no? Sí, exactamente. Es un apellido, claro, muy irlandés. Fui a leer lo que él decía. Y él decía que en 6 o 9 meses se podía terminar. Y bueno, y es interesante porque yo dije que alrededor de septiembre, y 6 meses son septiembre. Yo siempre así intuitivamente dije en el mes de septiembre vamos a poder dar vuelta a la página. Pero eso no va a ser, como yo lo veo, no va a ser igual para todos los países. Hay una gran desigualdad en el mundo en la distribución de vacunas y en los recursos y en la educación de la gente. O sea, yo siempre hablo en mis redes que son @DrMartaCohen, en Instagram y en Facebook, siempre hablé desde el principio de los 3 pilares para combatir la pandemia. Son la responsabilidad individual, cuidarnos, usar el barbijo, mantener el distanciamiento social y la higiene, las vacunas cuando estuvieran listas, y muy importante los testeos que hacen los gobiernos y las investigaciones de los casos para poder aislarlos. Entonces, eso depende de tener vacunas, de tener recursos para hacer los test y lo demás, y comprar vacunas, y de la educación de la gente. La gente tiene que ser educada, primaria y secundaria, no hablo de universidad, como para poder entender la importancia y respetarla. Entonces hay países como Israel, que ya están muy bien, porque tienen el 92% de la población vacunada, es un país con recursos económicos, y es un país en donde la gente ha tomado en serio todo, y bueno, ya están volviendo a una vida normal. De hecho, Israel pagó más la vacuna que lo que la vacuna vale para tenerla. Eso no está al alcance de todos. Y hay países como África, en donde recién hoy están llegando las vacunas. Hoy están llegando las primeras vacunas por COVAX a Ghana, a Costa de Marfil, a Nigeria, en donde hay una gran población no educada, donde hay muchas guerras, y donde además no hay recursos económicos para hacer los test. Doctora, para mí esto en septiembre va a terminar en los lugares en donde se cumplen mis 3 pilares, y se va a terminar la pandemia, pero van a quedar lugares en donde va a haber virus todavía. Doctora, ¿cuál es la situación con respecto a la mutación del virus? Que por ahí la hemos leído, bueno, en algunos otros portales, que obviamente advirtió, porque allá obviamente las etapas están más avanzadas. ¿Qué deberíamos esperar aquí en la Argentina con respecto a la mutación del virus? Bueno, las mutaciones pasan constantemente. 2 veces por mes están surgiendo nuevas mutaciones. No todas las mutaciones dan lugar a nuevas variantes. Las nuevas variantes pueden ser variantes similares o pueden ser variantes con cambios significativos, como es lo que pasa con esta nueva mutación que ha aparecido en Manaus, que está muy cerca de Argentina. O sea, no descarto que haya casos de Manaus en Argentina. La mutación que ha aparecido en Nueva York y la de Sudáfrica, e incluso ha habido unas mutaciones similares en Bristol. Todas estas mutaciones han adquirido, no solamente son más transmisibles, por eso hay cada vez más casos, sino que además han adquirido una mutación en la espiga que se llama E484K, que hace que pueda evadir el sistema inmune y las vacunas sean muchísimo menos eficientes. Entonces, esta que ha surgido simultáneamente en varias partes del mundo, y podrían sugerir de que es una evolución natural del virus. Es decir, que si esto fuera así, en Argentina o surgió o puede surgir. Entonces, lo importante es mantenerse, cuidarse con ese distanciamiento, y a los gobiernos hacer muchísimos tests. Tienen que estar haciendo, no sé, 400.000, 500.000 test diarios en Argentina, y mandar un 10% de esos tests a hacer un estudio genómico para ver si hay nuevas mutaciones, porque, por ejemplo, acá se encontraron 6 casos de Manaus. 5 los identificaron y los aislaron inmediatamente. Y 1 hace una semana que lo están buscando, porque es una persona que
dio positivo, que no se sabe quién es porque no completó los datos en el test, pero sí saben de dónde vino la carta, que vino por correo el test. Entonces ahora lo han hecho esa búsqueda, tienen 379 casas, viviendas, y entonces ahí van a ir haciendo test casa por casa, porque si ese caso se propaga en el Reino Unido, la vacuna, que está siendo tan exitosa, que ha bajado el 80% el número de casos, no sería tan eficaz, sería muy poco eficaz. Entonces, eso solamente lo pueden hacer los gobiernos que hacen ese testeo, rastreo, increíblemente minucioso. Entonces, esas son cosas que, por eso digo que va a haber países donde va a terminar antes y va a haber países donde va a tardar mucho. Doctora, ¿en qué país usted especula o calcula o imagina que puede ser el primer país que quede, digamos, con una vida medianamente normal? Menos distanciamiento, sin barbijo, o esto no va a pasar sin barbijo? Sí, bueno, va a pasar por un tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo pasajes para ir a Argentina en agosto, si puedo, tendré que ir con barbijo, aunque acá estemos mejor y en Argentina estemos en invierno y con más número de casos. Tendré que, y ese es el tema, ¿no? Las conexiones aéreas, las conexiones por barco, europeas, etcétera. Yo creo que, bueno, países como Israel, los países que más han vacunado son Israel, Estados Unidos y el Reino Unido y las Islas Seychelles. O sea, el Reino Unido está el Reino Unido es primero Israel, segundo las Seychelles, tercero el Reino Unido, que ha vacunado a más del 31% de la población. Entonces, si no aparecen, si se cumplen esos tres parámetros, de mantener los testeos, mantener los estudios genómicos, la gente con el distanciamiento, seguimos con la cuarentena estricta. Recién a la semana que viene van a empezar las clases, recién en abril van a abrir los gimnasios, los salones de belleza, las peluquerías, y recién en mayo, fines de mayo, van a abrir los restaurantes. Y mientras tanto el gobierno sigue apostando a darles un sueldo a los que no están trabajando. Entonces eso de vuelta tiene que ver con en los países más ricos van a terminar antes, claro, cosa que es una gran inequidad. Entonces yo pienso que obviamente en Israel, en Canadá, en el Reino Unido, países donde hay muchísimas vacunas. En Estados Unidos hay muchas vacunas y ahora se están juntando Johnson y Merck para los laboratorios para tratar de hacer muchísimas más vacunas para tener vacunada a la población para mayo. Entonces, bueno, puede ser. Pero también hay muchos antivacunas en Estados Unidos, claro, gente que no quiere vacunarse, muchos de la extrema derecha que son antivacunas. Entonces, eso también tiene que ver con la educación. Por eso, para mí, ¿cómo combinan las tres cosas? Países como Francia, que tienen un gran estándar de vida, están muy mal, porque la vacunación se ha llevado de manera, a mí me entrevistaron hace 2 semanas de Francia, cómo el Reino Unido lo está haciendo bien a la vacunación y cómo Francia solamente vacunó 2 millones de personas. Eso era la semana pasada. O, por ejemplo, pasan estas situaciones políticas en donde en Europa la vacuna de Oxford se desacreditó para los mayores de 65 años y la gente no quiere vacunarse. Y está la vacuna, claro, y no quieren tomarla. Por cuestiones políticas, porque en realidad claro, ayer salió publicado online, todavía no está aprobado, o sea, como le decimos, peer review, un estudio en donde muestra que la vacuna tiene una eficacia de más del 70% en los mayores de 70 años, tanto la de Oxford como la de Pfizer, y protege un 80% las internaciones, las muertes, etcétera, en los mayores de 70 años. Y se vacunaron más de 7 millones aquí con esa vacuna, o sea que todo eso no es verdad, ¿no es cierto? Entonces es todo la interacción de lamentablemente de la geopolítica, ¿no? Y de la economía. Claro. ¿Cómo ve la Argentina en no sé si le ha llegado la información de la vacuna VIP, que tiene que ver también con la política? ¿Cómo la ve a la Argentina? Bueno, mira, lo de la vacuna VIP, que por supuesto estoy al tanto porque leo todo, escucho Radio Argentina y bueno, y me entrevistan en muchos programas en donde los mencionan. Es un reflejo de lo que pasa en otros lados, es decir, en Perú pasó lo mismo, y si vos vas al mundo, también pasó lo mismo. Claro. Israel compró las vacunas más caras para vacunar a su gente, ¿no es cierto? Cuando el Reino Unido, Oxford le dijo a Europa, no puedo darle 100 millones de dosis como había estimado por contrato, ¿no? Firmado, hace un mes de esto, y Europa, ¿qué hizo? Dijo, le puedo dar 25, o sea, 25 millones, un cuarto. Entonces, ¿qué hizo Europa? Salió la presidenta de la Unión Europea y dijo, con los tapones de punto, dijo, acá no sale ninguna vacuna de nuestro territorio, porque AstraZeneca tiene fábricas en Bélgica.
hasta que nuestra gente no esté vacunada. Claro. Por lo tanto, eso es una miseria, es un fracaso moral, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Y esto no es solamente en Argentina, es en todo el mundo. Y eso demuestra nuevamente el tema de la educación y de la geopolítica, porque yo pienso, si yo tuviera la varita mágica y puedo decir qué es lo que se necesita para cortar la pandemia hoy, no hoy, pero bueno, si pudiéramos vacunar a todo el mundo hoy, es distribuir las vacunas que tienen los países como Canadá tiene vacunas para 3 años, el Reino Unido tiene vacunas para 2 años, ¿no es cierto? Contando que hay 2 dosis y una de refuerzo. Entonces se han comprado, Canadá compró para 3 años, Estados Unidos compró para 2 años, el Reino Unido compró para 2 años. Entonces Israel seguro que le sobran vacunas. Entonces distribuyamos con el mundo que no tiene todo, porque entonces es tonto, es de tener una visión muy corta, el hecho de decir vacuno a todo mi país y cierro las puertas, no entra nadie, porque no se va a terminar la pandemia así. Claro. Si en Argentina hay muchos casos que el virus va a surgir esta variante nueva, todas las vacunas que están en muchos países que han comprado de más, aún a futuro, ¿no es cierto?, va a ser un modelo obsoleto y no va a poder ser útil. Entonces, en cambio, si vacunamos a todos hoy, compartiendo las vacunas, vamos a poder lograr que el virus, que la transmisión cese, porque acá se ha cortado 2/3 la transmisión. Hemos bajado de 68.000 casos diarios a 5.000, haciendo 500.000 de test diarios, o sea que es verdadero. Se han bajado de 1.900 muertes a 340, un poco más que Argentina las muertes, o sea que, y seguimos en cuarentena dura. Pero lo que puede pasar es, o lo que yo creo que va a pasar, es que como la pandemia va a terminar primero en los países que tienen vacunas, pero va a seguir en los países que no tienen vacunas, ni educación, ni hacen tantos test, por todo lo que hablamos, para mí va a pasar que el virus va a seguir mutando y las vacunas van a tener que seguir modificándose. Es decir, la nueva mutación hace que Oxford tenga que modificar su vacuna y va a estar listo para octubre. Y mientras tanto, ¿qué? Claro. Pero es lo que pasa con la gripe. La gripe, todos los años hay que cambiar la cepa. Doctora... Pero no es pandemia de gripe en este momento. Claro, en este momento la pandemia sí. Doctor, ¿qué reflexión le merece Brasil? Brasil es pavorosa la situación, por ejemplo, en Manaos, en Santa Catarina, es pavoroso. Bueno, pero eso de vuelta es un reflejo de un gobierno de derecha que han sido antivacunas, han sido negacionistas, favorecedores de usar la cloroquina, o sea, es la anticiencia para mí. Claro. Y lamentablemente, bueno, eso refleja lo que pasa. Y es terrible porque realmente es un país en donde ha surgido esta nueva variante de Manaus, que a mí no me extrañaría que ya haya llegado a Argentina. Bien. Bueno, doctora, la verdad es que ha sido un placer tenerla con nosotras, con nosotros y obviamente clarísima la información. Le agradecemos mucho el contacto. Muy amable. Bueno, muchas gracias y cuídense. Bueno, gracias por su